Programa Gallo Amoblamientos, La Imperial, Bar, Clásico, Resto, Héctor Volentiera, Fábrica de Muebles, Papelera El Triángulo, Ingenio, Mármoles Sintéticos, Brenda Alonso, Manicuría y Depilación, Top Cars Automotores, Bonfigli, Máquinas y Herramientas, MD, Estudio Contable, Lavalle 1012, Orsilia Amoblamientos, Municipalidad de Cañada de Gómez, Estudio Óptico, un nuevo concepto en óptica, Isonio y VAS, asociados. Bienvenidos, soy Víctor Machado, esto es El Límite, Cara a Cara, un programa que todos los jueves después de Sala de Máquinas tratará de entrevistar de manera intimista a distintas figuras de nuestra ciudad y la región. Junto a María Rosa Barbaresi compartiremos este espacio con todos ustedes y en el día de hoy nuestro entrevistado es Gerardo Colotti. Bienvenidos, estamos en otra nueva entrega de esto que es El Límite Cara a Cara. Con nosotros hoy Gerardo Colotti. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Bien, vos? Bien, ¿qué momento estás atravesando hoy en distintos aspectos de tu vida? Mira, creo que viviendo mi década, o sea, la etapa de mi vida que me toca vivir. O sea, como siempre creo que plenamente, haciendo todo lo que me parece que tengo que hacer y bueno, a todo ritmo, o sea, sin dejar que pase el tiempo, sin estar siendo presente en las cosas que me parece que en este momento de mi vida tengo que hacer. ¿Qué lugar ocupa en todo este momento tan lindo que estás diciendo que vivís tu familia? No, bueno, mi familia es el norte, o sea, es lo más importante, o sea, no hay algo que yo considere más importante. Todas las cuestiones justamente que estoy haciendo son pensando en la familia, o sea, en mi familia y en todas las familias cuando uno entra en la faz política. O sea, uno trabaja, quiere progresar, quiere que todas las cosas funcionen porque quiere que todo eso le sirva a la familia y algún día los que son nuestros hijos puedan formar sus núcleos familiares y que tengan también un mundo en el cual puedan estar igual o mejor que nosotros, ¿no es cierto? Y la faz política, justamente también yo ingreso a la política porque empiezo a ver, uno cuando es joven quiere desarrollarse en lo privado, quiere ser un profesional, o quiere tener su comercio, su empresa, su buen trabajo, porque quiere hacerse su casa, casarse, los hijos, educarlos. Todo eso es lo que uno apunta en los primeros años de la vida, en la generalidad. Cuando tiene eso logrado, se da cuenta que los problemas que empiezan a tener son los que llegan por una falta de funcionamiento del Estado. Cuando yo digo falta de funcionamiento del Estado me refiero a seguridad, salud, educación, justicia, la cuestión social. Entonces vos ves que vos podés cubrir las necesidades, pero después empezar los riesgos. Che, si yo estoy viajando y choco en el norte de la provincia y hay un herido grave, se muere. Pero así, no hay otra opción. Cuando ahí lo que falta es que el Estado esté presente con rutas, con un buen hospital, con tecnología en ese hospital, con los médicos correspondientes. Cualquier país que le va bien en el mundo, eso está disponible en cualquier parte del territorio. Nosotros no tenemos. Si tenés una enfermedad difícil, puede que no tengas los insumos, tus chicos empiezan a andar la noche es peligrosa, el narcotráfico avanza, yo ahora que empecé a estar en campaña empecé a ver una cuestión social muy compleja. O sea, si no cambiamos la matriz de organización,
En 10 o 15 años no nos van a alcanzar los comedores, la guardería, los hogares. Se está destruyendo la familia, se está destruyendo ese tema de qué es lo que soy y tengo un buen trabajo que me alcanza para sostener a mi familia. Yo digo que cuando somos jóvenes nosotros tenemos un nombre o un sobrenombre, Miki, Juan, Pedro, el Flaco. Cuando pasamos los 30 somos el que trabaja en tal lugar, el gasista, el plomero, el periodista, el comerciante, el que vende esto, el que vende lo otro. Dejamos de tener un nombre y pasamos a ser lo que somos, lo que hacemos. Y hoy hay mucha gente que no está logrando esa identidad en una etapa de la vida. ¿Qué sos? ¿Qué haces? El hijo del que coloca antena, el hijo de... Cuando vos no podés ser alguien, empieza la disgregación de la familia, empiezan chicos donde tienen sus problemas familiares, sus problemas de aprendizaje, problemas de adicciones. Entonces tenemos que volver a esa sociedad donde nos incluya en la cuestión laboral, nos incluya en todos los aspectos. Y eso también es una cuestión de organización económica. O sea, tienen que abrirse las oportunidades. También una cuestión educativa. Tenés que tener una educación, vos podés acceder, yo creo que ya Cañada de Gómez tiene que tener una cuestión muy importante como centro incluso de la zona, donde podamos tener estudios terciarios, universitarios. Es un problemón hoy mandar a un chico a estudiar a Rosario por costo, por seguridad, por transporte. Me parece que ya eso fue en los primeros años cuando se empezó a organizar nuestro país, pero ya hoy tenemos que pensar ese país dentro de los 30 años, ¿me entendés? Gerardo, ¿quiénes han sido, a tu entender, o en toda tu formación, en todo tu devenir, en tu vida, tus referentes, las personas que te han influido o que han sido de mucha influencia en tu vida? Mi padre, totalmente, mi padre fundamental, mi maestra, después te digo si querés quién era, sí, Albina Brías, en una escuela de campo, mis hermanos y otra gente en etapa laboral, y después siempre me gustó visualizar, ya cuando uno empieza a estudiar la zona, el país, aquellas personas que han sido públicas, pero que han trabajado para quedar en el bronce. Por ejemplo, Favaloro, René Favaloro. Yo no sé qué pasa que no tenemos una moneda con la cara de Favaloro. O calles y plazas con el nombre de Favaloro. Favaloro lo reconoció el mundo, salvó miles, si no son millones de vidas por lo que él descubrió y cómo terminó. Y esas personas son las que tienen que estar en el bronce. Entonces, yo siempre traté de reflejarme en los que fueron héroes de alguna forma, ¿me entendés? En algún momento los que fueron a pelear a Malvinas y los pilotos de Malvinas, porque yo soy aeronáutico, yo me reflejé en los comandantes, cuando veía cuando ve un comandante de avión que da la vida por sus pasajeros, no al revés, que es lo que nos está pasando, nos pasó en este tiempo, pero esas personas son en las cuales me reflejé y en las cuales cuando pase mi vida me gustaría que alguien diga, no, pero mirá, dejó tal cosa, hizo tal cosa. Bueno, mi padre se fue y para mí mi padre está en el bronce, por ejemplo. Tenemos algunas fotos acá para compartir con vos. Yo te voy a ir pasando una a una. Y imagino que tendrás algún comentario en particular porque es una época de tu vida. Esta fue mi primera comunión. ¿Ocupa una parte muy importante de tu vida personal en la fe? Sí, mira, yo creo en Dios y creo realmente que hay algo supremo que te premia o te castiga. Mi abuela decía que Dios no castiga con el látigo, o sea, el castigo no es en este momento y en el cuerpo, pero castiga. Yo creo que cuando vos haces lo correcto, sostenés los valores y haces las cosas bien y haces el bien, por muchas cosas, sin que vos puedas identificarlo, hay algo que te lo devuelve. Y cuando vos haces las cosas mal, a la larga se paga. No sé quién,
es una ley natural, pero ¿viste? El que las hace las paga, hace el bien y olvídate, decía mi abuela, hace el mal y acordate. Yo creo en esa entidad, creo en esa organización, en eso que le podemos llamar Dios, le podemos llamar lo que sea, pero sí creo en eso. Auspician este programa Gallo Amoblamientos, La Imperial, Bar, Clásico, Resto, Héctor Volentiera, Fábrica de Muebles, Papelera El Triángulo, Ingenio, Mármoles Sintéticos, Brenda Alonso, Manicuría y Depilación, Top Cars Automotores, Bonfigli, Máquinas y Herramientas, MD, Estudio Contable, Lavalle 1012, Orsilia Amoblamientos, Municipalidad de Cañada de Gómez, Estudio Óptico, un nuevo concepto en óptica, y Sonio y Vaz, asociados. Bueno, Gerardo, tengo otra foto tuya donde te ves un poquito más joven, contanos un poco. Bueno, por supuesto que yo termino el secundario, hice el servicio militar, y después del servicio militar vengo y empiezo a trabajar. Mi primer plata, la primer plata que agarré donde fue a la moto. ¿Te compraste una moto? Compré la moto. El sueño en ese momento, 20 años, era la moto. Era una Yamaha 400, en ese momento era una moto espectacular, Caso, ¿no? Buenísima, que era mío. Fue lo primero mío, fue lo primero que tuve esta moto. Y con esa viví momentos muy lindos hasta que me pegué una suave tumba, una suave caída, que a mí no me pasó nada, fue una suave caída, y ahí ya un poco porque ya había cumplido una etapa y porque mi familia me lo pedía, entregué la moto para formar parte de comprar una camioneta que era un rastrojero, con el cual ya lo que era, digamos, la diversión, el gusto, ya lo pasé al trabajo. Lo pasé a una inversión de trabajo. Tenemos otro donde no aparece concretamente ninguna persona en particular, pero hay muchos nombres y también está el tuyo apareciendo tal vez en las paz políticas. Bueno, yo imagínate que me crié hasta los 18 años dentro de una etapa del país muy oscura, de mucho miedo. Ese miedo era, por ejemplo, vos veías un policía, tenías miedo. Te daba miedo, veías alguien del municipio, un intendente o alguien, te daba miedo, había un cierto miedo. En el 83 viene Alfonsín. Alfonsín nos cambia el discurso, ingresamos a la democracia y yo me sentí como que con mucha más expectativa de en realidad lo que después ocurrió, ¿no es cierto? Yo sentí que se abría una ventana. Si bien yo no es que había tenido problemas en la etapa anterior, porque uno trabajando y todo eso no había tenido ningún problema, pero sí en la sociedad reinaba el miedo. Todo se manejaba con miedo. Creo que Alfonsín me lleva a participar en el radicalismo, y acá yo veo que habíamos hecho, junto con Mamet y Raúl Churchú, habíamos hecho un comité en lo que hoy es la ESO. Este edificio es la estación de servicio de ESO antigua, alguien nos lo había prestado, era la piecita chiquitita, y ahí yo participaba como tercer candidato a concejal en esa lista. Casualmente tenemos una foto donde aparece esta persona que vos mencionabas recién, Usandizaga. Bueno, eso fue en esa campaña, y imagínate que yo era joven, debo haber tenido 24, 25 años, 26 por ahí, y acá era mi novia de poco tiempo, no sé, teníamos un año de novio, que después mi actual esposa, con quien tengo mis 3 hijos, pero ahí ya algo estábamos haciendo juntos. Hay una foto también muy linda donde también vuelve a aparecer esa señorita. Bueno, señorita, señorita, acá ya es mi esposa con los chicos. La etapa de los chicos, cuando son chicos, es una etapa como uno no tiene experiencia como padres y realmente tiene muchos miedos, pero es una etapa maravillosa de la vida. O sea, criarlos a los chicos, criarlos, hacerse responsable, cuidarlos, llevarlos a la escuela. Cuando los chicos son grandes, crecen y por ahí te dan una especie de portazo y ya no sos el que lo protege, lo cuida, sino que hay un momento que se crea un quiebre. Vos recordás que
qué cosa que necesita una persona cuando es chico. Necesita el cuidado, necesita la contención, necesita la educación, necesita que lo cuide, que lo alimente, que le dé de comer, que lo mandes a la escuela. O sea, está formando a la futura persona. Y bueno, qué lástima da ver después, cuando vos tenés una edad, porque de más joven no te das cuenta, cuando hay chicos que no puedan tener esa contención de la familia. La familia es muy importante. Yo creo que a veces vale hacer el sacrificio en la pareja, resolviendo algunos problemas que no son fáciles de resolver, pero tratar de seguir adelante porque los chicos lo necesitan. Bueno, Gerardo, es conocido que has sido durante toda tu vida un trabajador, un laburante, como nos gusta decir a veces en criollo, ¿no? ¿Qué relación tenés con el dinero? ¿Cuál es tu relación con el dinero? Bueno, mira, yo el dinero lo conozco estando de los dos lados, el de no tenerlo y el de tenerlo. Bueno, mi padre era una persona humilde que alquilaba un pedazo de campo y nos crió a todos nosotros y nos educó, nos permitió estudiar, pero bueno, con muchas necesidades. O sea, yo siempre digo que conocí la parte donde por ahí alguien tenía un par de zapatillas buenas, en ese momento Flecha, y nosotros Bollero, y a veces se salía el dedo por la punta de la zapatilla y no venía el par nuevo, y bueno, se salía, lo tratábamos de esconder, ¿viste? Y por ahí lo sacábamos. Me di cuenta que uno tiene que en la vida tener esa ambición y ese desafío de querer ser alguien, de querer progresar, de estudiar, de trabajar, de perfeccionarse, de ir a conquistar el mundo o lo que te rodea, porque cualquiera puede llegar a cualquier lado. O sea, la persona más rica se puede fundir y el más humilde puede llegar a ser el más rico del mundo, y hay ejemplos en el mundo a montones. Lo que sí te digo, que si el dinero te cambia como persona, te cambia tu forma de vestir, tu forma de pensar, de manejarte, no estás preparado para tener dinero. O sea, el dinero no te tiene que cambiar. Estar preparado para tener dinero es si vos seguís siendo la misma persona. Porque a veces vos tenés más dinero, pero eso viene con una carga de responsabilidad, porque generalmente le estás dando trabajo a otra gente, estás aportando más al Estado para que el Estado funcione, estás siendo parte de la construcción de algo, de proyectos, de gente que de una u otra manera tu movimiento para tener dinero hace que haya un montón de gente que se puedan integrar a este sistema de trabajo que es de la sociedad. El ejemplo de que tenés que estar preparado para el dinero es que si una persona generalmente ganó la lotería, ha sido una catástrofe para su vida. Generalmente los que ganan no tienen poco y de golpe ganan 20 millones de pesos, y tenemos la historia del primero que ganó el PRO, del que ganó creo que el Kini Armstrong, termina siendo muy malo porque termina separándose de su familia, entrando en un montón de vicios, a veces hasta termina con la propia vida. Entonces el proceso del dinero es un proceso en el cual tenés que tener también una preparación y tenés que saber que ya no estás en ese lugar, que estás en otro, y que tenés que también ser solidario de una u otra manera. No regalón, pero sí solidario. Gerardo, hay una foto acá que también muestra un poco una de tus pasiones, o en todo caso una actividad que venís realizando desde un tiempo a esta parte. Bueno, no, la verdad que la parte aeronáutica yo empecé a los 17 años, o sea, ya era una pasión. Yo creo que todos los pilotos decimos que queremos ir más alto, más rápido y más lejos. Yo te puedo decir que a mí la parte aeronáutica seguro me llevó más alto y más lejos. No sé si más rápido, tal vez más rápido también. A mí la aviación me ayudó mucho. Por supuesto que pude desarrollarme mucho más de lo que me imaginé cuando empecé, pero sí me ayudó mucho en la parte económica, me ayudó mucho en la cuestión de relacionarme con el resto de la gente, pero por sobre todas las cosas me ayudó mucho en mi formación. O sea, cuando vos te empezás a formar como piloto, las cuestiones fundamentales, por ejemplo, que empezás a aprender es prevención de accidentes, cosa que la sociedad lo tenemos totalmente fuera. Prevención de accidentes en todo, desde
desde cuando caminás por la calle, o sea, siempre en toda tu actividad tenés prevención de accidentes. Lo otro es programar un vuelo, por ejemplo, es programar qué es lo que vas a hacer. Tener todo pensado qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, después llevarlo a cabo, pero a su vez programás las alternativas cuando programas un vuelo. Si no puedo llegar acá, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que hago? Eso ya lo tenés pensado de antes. ¿Y se traslada en la vida también eso? Totalmente, pero increíble, totalmente. Y aparte, sabés que cuando estás al mando de un avión, sos el responsable de un montón de cosas. Entonces, te empezás a acostumbrar a ser responsable y empezás a tratar de ser una especie de perfeccionista. Se incorpora tanto a la vida que a veces los comandantes de línea aérea, los que han estado en la aviación muy grande y muy en serio, cuando dejan la actividad, se bajan del avión y vuelven a la sociedad, sufren mucho. Sufren el que cruza el semáforo en rojo, el que cruza mal la calle, el que va en bicicleta sin el casco, el que va en tren, en la moto, lo sufre porque es algo que no haría, y vos cuando hay algo que no haría y ve otro haciéndolo, te afecta. Entonces a veces tenés que bajarte de una formación, de un mundo que trata de ser lo mejor posible, lo más perfecto, lo más preparado, lo más, y te bajas a una sociedad, sobre todo la nuestra, en donde por ahí vivimos de una manera totalmente distinta. Tengo una foto, Gerardo, acá, que a mí por lo menos me cuesta saber dónde es muy particular, bueno, ¿no? Esta foto es en la Patagonia, Puerto Santa Cruz, agosto de 1999. Acá estamos con Jorge Fernández, mi socio en parte de la actividad aérea y uno de los dueños de un taller aeronáutico. Y fuimos a comprar nuestro primer avión en sociedad de turismo, o sea, el avión para hacer taxi aéreo. Entonces estuvimos una semana, porque el avión hacía 5 años que estaba parado, estuvimos en el Aeroclub de Puerto Santa Cruz una semana trabajando en el avión. El avión era propiedad del Aeroclub, nosotros lo adquirimos, y bueno, ese viaje, que fue en el 99, nos relacionamos con el Aeroclub. Me acuerdo que había una maestra, un señor que tenía venta de artículos del hogar, un señor que criaba ovejas, había un profesional que creo que era un abogado, un médico. Y bueno, yo llegué ahí, como yo tenía un perfil político, lo primero que pregunté, che, ¿qué tal Kirchner? Que yo lo asociaba con un cómico con Tristán. ¿Qué tal el gobernador? La verdad, me pintaron no el Kirchner Néstor del primer gobierno, sino me pintaron el kirchnerismo que hoy conocemos. Pero así. Yo recuerdo un señor decir, si un periodista habla mal, le manda un policía a la casa a que lo apriete. Yo me acuerdo de esto. Bueno, yo me fui con una idea, volví con otra, pero era el gobernador de Santa Cruz, ¿no? Tampoco era... ¿Imaginaste que iba a llegar a donde llegó? Bueno, en el 2003 me empecé a preocupar, porque como yo te digo, en la parte aeronáutica, si alguien que es aeronáutico te dice, cuídate de tal cosa, fíjate en tal lugar, vos no pensás que el tipo te está mintiendo, que te está diciendo por dónde tenés que cruzar un cerro, por dónde te dice la verdad. No pensamos que uno le va a mentir a la torre y que la torre te va a mentir a vos. Entonces me vine con esa verdad. En 2003 me empecé a preocupar. Pero hubo un impasse donde parecía que bueno, las personas cambian, las personas evolucionan. Seguro. Parecía que venía distinto. 2007 me empecé a preocupar de nuevo. 2008 crisis del campo, ahí ya me di cuenta que aparecía el Kirchner que nosotros nos habían dicho en el 99, los Kirchner. ¿En qué situación, o en todo caso, qué efecto produce en vos el 2008 que vos mencionabas con la crisis del campo y demás? Y bueno, el 2008 para mí, yo lo viví así, o sea, yo sentí que las retenciones siempre fueron un mal impuesto, porque no es el impuesto a las ganancias que vos ganás, más porcentaje pagás. Las retenciones te llevan al 35%. Si vos ganaste el 50%, el 35% del total. Pero si vos te cayó la piedra, tuviste 15 quintales de costo, hiciste 8, de ese 8 también te llevan el 35%. Y paga impuesto el que gana, el que pierde no puede pagar, porque no llega a cubrir sus costos. Entonces ya estábamos en desacuerdo con ese impuesto, pero bueno, pensando que algún día se iba a corregir. 2008 viene una corrección al revés, la 125 era, a vos te doy hasta acá y acá para arriba todo, ahora si baja te llevo siempre el 35,
nos pareció nefasto que venían por el sector, que venían por nosotros. Esa es mi visión, siempre lo digo. Yo acepto visiones en contrario, pero esa fue mi visión. Y yo creí que toda esta historia que yo te comenté, mi padre, la mía, el futuro de mi hijo como productor, si quiere ser productor, estaba puesta en juego. Y la salimos a defender a la ruta. Poca gente, mal visto, porque los primeros días que fuimos a la ruta, cada auto que pasaba nos decía de todo, pero es como cuando te quiere salir una especie de héroe de adentro, viste que vos tenés que ir a la lucha. Bueno, en pocos días, después de los discursos de Cristina, la gente empezó a darnos la razón, empezó a insultarnos, pasó a decirnos fuerza, luchen, sigan, no aflojen. Bueno, nunca pensé que de 10 personas que fuimos al primer corte de ruta, y esos 10 que formamos el primer grupo autoconvocado del país en Cañada de Gómez, íbamos a llegar a los 84 días, un acto en el cruce de la 9 y 178 de 50.000 personas, y que a los 120 días le íbamos a producir, te diría casi la única derrota política al kirchnerismo, un gobierno que hacía 6 o 7 meses que había sido reelecto. ¿Me entiendes? Entonces, algo que no se asume tan fácil eso. Pero, ¿qué pasa? La lucha no terminó en ese momento. No terminó porque el gobierno, no es que si, bueno, está bien, volvemos para atrás, nos sentamos, vamos. Yo le recomendaba a Cristina en un discurso de las 50.000 personas que lo asocié con Maradona, que el mejor gol de la historia era empezando dando un paso atrás y de hacer un plan agrícola, ganadero, lechero, de economías regionales, y iba a quedar en las letras doradas de la historia, porque yo veía que el país estaba para que un gobierno quede en las letras doradas, acordando las cosas básicas para que todo funcione, que haciendo lo contrario iba a quedar en las páginas negras de la historia. Y bueno, el gobierno ningún plan, nada, siguió tratando de perjudicar al sector agropecuario. Yo digo que cuando perjudica al sector agropecuario, perjudica al interior, porque es el engranaje de arranque de la maquinaria de la economía del interior. Esa lucha había que seguirla en la política. Uno de los lugares donde se podía era el gremialismo y la política. Y yo decidí hacer mi aporte, mi granito de arena, siguiendo en la política. Con respecto a eso aparece una figura muy importante, casualmente acá tengo una fotografía, y me gustaría, por un lado, ¿qué significó la aparición de este personaje para vos? Y en todo caso, el presente de esta persona que, bueno, tiene una importancia muy relevante. Bueno, vos fijate que al lado mío está Miguel del Cel, estoy yo, pero en el medio está Osvaldo Salomón. Osvaldo Salomón fue uno de los intendentes que venía al cruce de Armstrong y que asumieron junto con Fischer y con Poncio de la Rosa la defensa del sector agropecuario. No por casualidad, por eso digo que del campo a la política, a mí quien me convoca, quien me lleva de la mano a esta participación política es Osvaldo Salomón, en una primera instancia. Y ahí empieza mi relación con Miguel del Cel. Miguel del Cel viene a ser el candidato, la persona que nos pudo aglutinar y nos pudo llevar hacia este lugar en el espacio que yo creo que es el que tiene las propuestas que puede llevar a nuestro país a una mejor situación. O sea, yo estoy en este lugar por Mauricio Macri, por las políticas que yo creo que llevó adelante Mauricio en la ciudad, en Boca, en la ciudad. O sea, principalmente creo que es el armado de los equipos y que las decisiones se tomen porque los equipos llegan a la conclusión que es lo mejor. A mí no se me ocurre que Mauricio Macri se levante una mañana y diga hoy se levantó con una idea brillante que a las 6 de la tarde la va a comunicar en cadena nacional y que es la idea que benefició a millones de argentinos. Cuando se comunique o se tomen decisiones, porque primero hubo equipos que la chequearon, profesionales que lo miraron, se podrán equivocar, pero está pensado. Entonces, un proceso es que lo tenemos que hacer entre todos, sobre todo los que más saben, y es una construcción en conjunto. Y el otro es un liderazgo fuerte que termina siendo una especie de régimen con una persona fuerte al mando, donde nadie de los que están abajo se pueden apartar una coma de lo que ese líder pensó. Entonces, yo aposté a esto, Mauricio Macri, en Santa Fe fue Miguel del Cel, creo que Miguel del Cel
es una persona que puede haber estado en uno de los escenarios difíciles, que es la farándula o la fama, donde jugadores de fútbol, artistas, todo veces terminan con problemas de adicciones, con problemas familiares, un montón de problemas. Él pudo pasar por eso y hoy es una persona sana, sin adicciones, hace deporte, valora la familia, entonces tiene, digamos, determinadas cuestiones como valores que pasando por el peor lugar los pudo sostener, y me parece que en esta etapa de su vida donde no necesita fama, no necesita dinero, no necesita nada, quiere hacer algo por el Estado como lo quiero hacer yo. Entonces me identifiqué. Bueno, Gerardo, la verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Me gustaría, porque es tradición del programa, que elijas algún tema musical que te identifique, que te guste mucho, porque vamos a ir pasando algunas imágenes de todas las que nos trajiste gentilmente, lo cual te agradecemos y mucho, pero digo, debe haber alguna canción que te gusta mucho así. Víctor, no quiero que te rías por el título del tema, pero el tema es Aprender a volar. Bien. Patricia Sosa. Ajá. Pero no por mi actividad de piloto. Sí. Yo le voy a pedir a la gente que escuche la letra del tema e interprete esa letra. La elección de Aprender a volar es por la letra del tema y no porque yo vuele, ¿no? Pero muchísimas gracias. No, gracias a vos, Víctor. Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está.